Muy buen día, profesor. Muy bien, profe, muy bien, así es, todo bien, ¿y el suyo? Bastante bien, muchas gracias. Este fin de semana fue el Maratón Simpson, entonces ya se imaginarán eh, en, ¿cómo se llama ahora? Fox, no, Star Channel se llama ahora. Entonces aprovechamos a trabajar y a eh, recuperar algunos capítulos de ahí, del maratón de 100 capítulos. Pero bueno, eso no se da casi siempre. Y no sé si alguien también sea eh, fan de la serie, pasaré automáticamente el semestre. Yo esperé cuál No, serie. ay, Ah, a ver cómo va a pasar el semestre si no sabe qué serie. Ah, ups, da la casualidad que yo sí, profesor. Y también de Futurama. Más de qué Futurama, la verdad. conveniente, ¿no? Qué conveniente, Está bien, estábamos, Andrea, hablando de los Simpson, pero creo que ya, creo que ya no aplicaría la promoción, así que espere el próximo verano a ver si sigue aplicando o no. Muy bien, vamos a comenzar la sesión con los temas que teníamos pendientes. Antes, permítanme grabar la sesión. Muy bien, listo. Para esta semana, si recuerdan, vamos a estar únicamente trabajando sobre los avances del Producto Integrador de Aprendizaje de ambas materias y hoy corresponde a la materia de Historia de África, ¿sí? Ya habíamos comentado anteriormente en qué va a consistir estos avances, qué se requiere por lo menos para esta sesión de que comenten, así que si les parece vamos a ir avanzando porque si quedan dudas o si hay elementos todavía que definir, pues tener el tiempo suficiente para revisar con todos los equipos lo necesario, ¿sí? Entonces no sé si quiera algún equipo que ya esté definido iniciar. A ver, Emerson, lo escucho. Sí, ¿Quién sí, es su equipo? gracias, maestro. Sí, somos eh, Eric, ¿no? Eric, ¿quiere que le dé los nombres completos o igual sí? Solo Ajá. el primer nombre está bien. Ok, somos Eric, Miguel, Bere y yo. A ver, es Emerson, Eric, Miguel y Berenice. ¿Alguien Sí, más? sí, no, Son no, cuatro. no, somos cuatro, sí. Ok, perfecto. Entonces, le vamos a poner equipo uno nada más para cuestiones de organización, digamos. Ok. Muy bien. ¿En qué avance o qué situación lleva su equipo, Emerson? Pues tenemos un documento aquí con los avances, no sé si quiere que se lo mostremos para como que esté un poquito más claro todo. Claro, adelante, lo que ustedes Entonces, necesiten. sí, entonces nada más déjeme compartir pantalla. Mm, ok, ok, creo que ahí ya se ve. Está ¿Ya se está compartiendo, viendo sí, el documento? Sí, así es. sí, ok, excelente. Si, si pudiera, Bueno, pues sí, perdón, ujú, antes, si pudiera aumentar el sí, sí, zoom, por favor, ok, para ver mejor. sí, ah, ok. Bueno, Excelente, ahí está, gracias. sí. eh, Bueno, ahí están otra vez nuestros integrantes. Y pues aquí tenemos lo del dossier temático, que en este caso de la descolonización de África en el siglo XX y su impacto en el ámbito político y social. Y bueno, un título aproximado, ¿no? Que elegimos ahí nomás por no dejar, porque pues, no supimos muy bien todavía eso. Le queríamos poner revista Ubuntu, ¿no? Por eso de la filosofía que se tiene en varias partes de África, ¿no? Aunque pensábamos también no utilizarlo porque pues también Ubuntu resulta ser un, un sistema operativo y pues como que hay más personas, creo que hay más personas que lo relacionan con eso que con lo otro, entonces pues quién sabe, pero bueno, eso está todavía en veremos. Eh, Está bien original su nombre. sí, chale. Y Blanco bueno, pues robándose eso. cosas de África y utilizándolas en su maquinaria como siempre. Sí, exacto, No, no, también no. dijimos eso, Hay, pero hay, bueno. hay un integrante del equipo moreno y ese soy yo, para darle igualdad y agenda.
No, rayos. Caray. Ya lo del término de Ubuntu, se robaron el nombre de la tribu africana y le pusieron un sistema operativo así, qué malignos. Exacto, exactamente. Yo No también se me preocupe, emperré. no sería la primera ocasión que pasa eso. El clásico, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos nuestros artículos sugeridos. Obviamente, pues sabemos que son 3 artículos para la revista, pero pues cada quien delimitó como 3 temas que le gustaría abordar en su artículo. Entonces, están ordenados, se supone, pues de manera jerárquica, ¿no? Entonces, se supone que los que tenemos como en la primera viñeta son los que nos gustaría, pues, abordar en nuestro artículo principalmente. Y pues ya después, si usted considera, maestro, que pues tal vez el tema no es muy abordable o el enfoque no es muy apropiado, pues ya podemos irnos por alguno de los otros. Entonces, pues esos son nuestros temas, ¿no? En mi caso, pues el primero es la abolición del apartheid a raíz de los movimientos sociales sudafricanos. El de Miguel es de los orígenes del panafricanismo del siglo XX. El de B es sobre Thomas Sankara, ¿no? El impacto de la ideología de Thomas Sankara en el pueblo africano, ¿no? Thomas Sankara, bueno, pues, que llegó a ser presidente de Burkina Faso. Y bueno, Eric, decidimos que él se encargaría de la reseña, ¿no? Que es también de este libro, que es el que hemos seleccionado, que es La emancipación de la mujer y la lucha africana por la libertad, también de Thomas Sankara. Entonces, bueno, esos son los avances que tenemos, ¿no? Estos, bueno, son otros temas que estuvimos por ahí platicando. Pero sí, esos son nuestros avances. Maestro, no sé si tenga alguna observación por lo pronto. Sí, vamos por partes. En Sí. cuanto al dossier, me parece que está muy bien definido, no hay ningún problema ahí. Ujú. Respecto al título, utilizar el Ubuntu, yo no creo que tenga mayor problema. De hecho, si lo utilizan y lo pueden revisar y pueden explicar en su editorial el significado y la connotación que le están dando, eso ayudaría mucho para la difusión, por ejemplo, y explicarle a la gente que no nada más tiene una connotación o no únicamente tiene un sentido, ¿sí? Sino que se aplica o proviene de otro campo, de otra, o con otra idea, ¿no? Entonces, qué bueno que tienen claro el hecho de que Ubuntu no nada más se refiere a una filosofía, o mejor dicho, no solo a una tribu o a otro movimiento, sino que a una filosofía como tal, ¿sí? Entonces, es bastante válido siempre y cuando puedan explicar en la editorial, ¿sí? eh, por qué decidieron utilizar el concepto, o mejor dicho, qué es lo que el concepto significa, y explicar un poco de la connotación que le están dando. Entonces de ahí eh, me parece lo bastante viable. Claro, si no es su título definitivo, no hay ningún problema, pero esa sería la única observación sobre eso. Ahora, sobre los temas, me gustaría que cada uno, como está aquí seccionado, me platicara un poco del interés que tiene por abordar esos temas. Empezamos con Emerson, Miguel y luego Berenice, y más adelante que Eric nos aborde lo concerniente a la reseña, ¿de acuerdo? Sí, sí, está bien. Entonces, ¿quiere que expliquemos los 3 subtemas? Perdón, los 3 temas o nada más el primero? No sé cómo usted quiera, digo. Pues tal vez a lo mejor concéntrense un poco en Mm, el primero, sí, de forma muy general, y a lo ok, mejor me pueden comentar algo de las dos opciones que tienen. ok, ok, perfecto. Sí, bueno, ahí, bueno, como lo aparezco primero. Sí, yo seleccioné lo de la abolición del apartheid, ¿no? A raíz de pues, todos los movimientos sociales sudafricanos que se desarrollaron, pues ya después de la, pues, supuesta liberación de Sudáfrica, ¿no? Pues perdón, sí, sus colonizadores. Entonces, porque tengo entendido, he leído algunas cositas de la parte, en la prepa llevé pues un curso ahí relacionado con eso, ¿no? Entonces, este, solía saberle mucho a la parte y de ahorita varias cosas se me han olvidado. Pero sí, el punto es que pues quisiera como examinar la medida en que los movimientos sociales sudafricanos implicaron la abolición del apartheid, porque pues, tengo entendido que por ahí tuvo más fines políticos, ¿no? Que
O sea, fue más por fines políticos que por los movimientos sociales que se desarrollaron, ¿no? Porque tengo entendido que en una de esas llegó un presidente que tenía intereses en abolir el apartheid y pues así lo hizo, ¿no? Un presidente blanco. Entonces, pues que sí quisiera como ver en qué medida estos movimientos se vieron implicados en esta abolición del apartheid. Y bueno, pues de lo de la dictadura de Idi Amin, pues sí, es un poquito ver cómo pues todas esas violaciones a los derechos humanos que se hicieron después de la descolonización, ¿no? Y también pues ver un poquito cómo estas violaciones constituyeron pues atrocidades que incluso pues, peores que las que se llegaron a realizar previo a esa liberación, ¿no? Digo, tampoco es como que antes de la liberación estuviera tan bonito todo, ¿verdad? Y bueno, el conflicto interno del Congo durante los 60 y su relación con la Guerra Fría. Sí, como un conflicto de legitimidad que hubo ahí entre el primer ministro y el presidente durante los años 60, finales de los 60. Y sí, sí, serían esos tres como mis temas. No sé si usted quiera, maestro, que vayamos comentándolos o por persona o pasamos con Miguel y no sé cómo ve esto, maestro. Para darle agilidad vamos a revisar todos de un tirón y al final podríamos hacer una revisión más detenida, ¿de acuerdo? Ok, ok. Muy bien, entonces Miguel, lo escuchamos. Bien, gracias, profe. Creo que sobra bastante decir que para nuestro día de hoy nos basamos bastante en como en las ideas de Sankara. Personalmente a mí me gusta bastante y tomando a Sankara como la figura que fue el antiimperialismo y panafricanista, en esto me basé para este primer tema, es los orígenes del panafricanismo en el siglo XX, que es pues toda esta corriente de ideologías y de modelos de un estado africano como uno mismo. Mis compañeros lo entendieron mejor como una especie de Unión Europea, pero con África, pero tengo entendido que la idea original, o al menos con la que funcionaba Sankara, era unir a todo el continente como una misma nación, porque él era de la ideología que la manera en la que fue repartido el territorio que ocupan las naciones posterior a la descolonización fue hecho a propósito para generarle mismas trabas al continente. El segundo del desarrollo del extremismo islámico como un movimiento de reivindicación y otras mentalidades radicales es referible, me refiero a lo que por lo general pasa ahora en el norte de África, como es el FIS en Argelia, algunos extremistas que también hubo en Sudán, um, Connie, ay, se me fue su nombre. Un momentito. Joseph Kony, uh, y todos los movimientos religiosos, porque no nada más, bueno, principalmente el Islam, pero hay de otros que también uh, toman justamente este tinte en los países del norte de África y algunos hasta en el centro. Y por último, el impacto que tuvo la descolonización en la esclavitud en África. ¿Por qué aún sigue existiendo la esclavitud en África? ¿Por qué sigue siendo algo tan común? ¿A qué se debe este problema? Muy bien, gracias Miguel. Berenice, la escuchamos. Ok, bueno, pues el primero pues es el fantasma de Sankara y pues el impacto de la ideología de Thomas Sankara en el pueblo africano. Pues más que nada pues eso explica pues cómo a pesar en la actualidad sigue persistiendo porque, bueno, y además me llama la atención porque es conocido como el Che Guevara pero africano. Pues la segunda pues hacer una comparación entre Sudán y Sudáfrica, y porque estos dos son, uno está entre los más ricos y el otro está entre los más pobres. Y bueno, y el último, pues tenemos una opción de hacer como bibliografías de personajes representativos de África. Y en esos mis tres temas. Ok, gracias. Antes de avanzar, bueno, vamos a escuchar de una vez a Eric
y ahorita recapitulamos, ¿de acuerdo? Gracias. Bien, la primera opción que tenemos es la emancipación de la mujer y la lucha africana por la libertad. Como ya se mencionó, este libro es escrito por Thomas Sankara. Y bueno, en sí, en este libro Sankara explica las raíces históricas de la opresión de la mujer en África, pero no es nada más como que un libro de feminismo y ya, sino por qué los revolucionarios deben luchar para erradicarla. Ya que, bueno, en sí él considera que es necesario, pues, la liberación de la mujer para que ellas también puedan luchar y apoyar en la guerra en contra, pues, de la opresión. Este discurso constituye en sí una contribución, pues, duradera para la lucha de la emancipación en todo el mundo, pero obviamente está centrado en África y creo que tiene, pues, vaya, es un tema que sigue siendo relevante y que puede llamar la atención en la revista como para que sea la reseña principal. En cambio, la segunda opción es El corazón de las tinieblas. Este ya no es como tal un libro histórico, más bien es una novela histórica de Joseph Conrad, en donde pues él está inspirado en los viajes que realizó al Congo cuando estaba devastado por Leopoldo II. Y bueno, aquí el personaje principal viaja y se da cuenta de las cosas horribles que estaban sucediendo en este territorio africano gracias a los europeos. Muy bien, no sé si gracias a ellos, pero por lo menos sí ocasionado por ellos. De acuerdo, vamos a ver. Me parece bastante oportuno el hecho de que tengan muy bien, ya muy claro cada uno de forma individual los temas que les gustaría abordar. Yo aquí veo una constante que es Tomás Sankara, ¿sí? Tanto en la formación de los artículos como en la reseña. Entonces, como posible sugerencia, no quiere decir que lo tengan que hacer así forzosamente, tal vez ese podría ser su dossier, inclusive, ¿sí? Porque tanto en la sección de artículos como en la reseña, ese parece ser el punto en común y parece ser el punto que también los va guiando, ¿no? Insisto, no necesariamente tienen que hacerlo de esa manera, pero sí pareciera como que los cuatro están de acuerdo en que Tomás Sankara de alguna manera es el eje unificador o es con el que más se vinculan. Por ejemplo, en el caso del apartheid, pues sí, es un tema debatible, pero probablemente sea el más conocido de todos, ¿sí? Inclusive de todos los que nos están presentando aquí. Pero, por ejemplo, la dictadura de Idi Amin en Uganda, pues es un poco menos visible. El Congo, la revolución en el Congo, por ejemplo, a lo mejor lo único que sabemos a gran escala es la participación de fuerzas cubanas dirigidas por el Che Guevara y hasta ahí, ¿no? Cosas similares de este tipo en el primer aspecto. El segundo, el asunto de la esclavitud puede ser también uno de los casos que a lo mejor más se trabajen. En el panafricanismo, en el caso de Miguel, el panafricanismo tiene muchas vertientes. Tiene una vertiente musical, filosófica, artística, política, social, etcétera. Incluso más que geográfica, ¿sí? Tiene muchas líneas. Entonces, a lo mejor pretender o intentar visualizarlo todo bajo un mismo esquema nos puede generar un poco más de dificultad, ¿no? Porque el panafricanismo no es solo un concepto, es todo un movimiento y una ideología bastante amplia. Entonces, a lo mejor hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Sobre la forma en que va a abordar el panafricanismo. Esta idea que, de hecho, como mencionan, Tomás Sankara es uno de los principales promotores en los años 70 y 80. Sí. En cuanto al extremismo islámico, pues todavía nos falta ahí por explorar, ¿no? En el caso de Berenice, igual, Sankara es el punto en común. Me parece bastante interesante el ejercicio que quiere realizar en esta comparación entre Sudáfrica y Sudán para mostrarnos los contrastes en los cuales se encuentra algunas regiones de
del continente, ¿sí? Y que verlo desde una dimensión histórica, cómo trasladarlo a la actualidad. Entonces eso me parece bastante interesante. En cuanto a los personajes, bueno, de alguna u otra manera se abordan en los textos. Entonces podría ser como una especie de apéndice o como una especie de sección diferenciada, no necesariamente tiene que ser un artículo, ¿sí? Entonces, bueno, esas son al menos mis observaciones generales. Ustedes al final decidirán cómo abordarlo, si se van por el eje conductor de Tomás Sankara o si lo visualizan de una forma un poco más general a través de la descolonización, ¿sí? No sé si tengan dudas o algo más que agregar, equipo. Sí, yo nada más tengo una duda, maestro. En el caso de que pues nos ideamos por ir por ese como dossier, ¿no? De Thomas Sankara, pues no habría problema en que, bueno, al menos mis artículos pues no estén directamente relacionados con Sankara. A ver, ¿cómo está ese asunto? Sí, o sea, si definimos el eje temático de la revista por el tema de Thomas Sankara, ¿no? Tanto sus acciones por ahí como sus ideas, etcétera. Pero, por ejemplo, en mi caso, mis artículos pues, no están como tan relacionados con Thomas Sankara directamente. No había problema con eso, con que un artículo de la revista no esté relacionada con Thomas Sankara, aunque ese sea el dossier. No, para nada, no hay ningún problema, porque se relaciona de hecho indirectamente, de cualquier Ujú. forma, por los movimientos panafricanistas de los años 70, bueno, 60, 70 y 80 inclusive, eh, que es algo de lo que veo en estas propuestas. Entonces no tienes que abordarlo directamente, pero cobra sentido, ¿sí? Porque en la editorial ustedes estarían explicando el rasgo biográfico de Tomás Sankara, algo de sus acciones políticas, y eso es lo que daría sentido o daría integridad perdón, organicidad a la revista. Pero insisto, es una mera sugerencia. Ok, gracias, maestro. Ok, bastante bien, ya bien perfilado, nada más hay que ajustar algunas cosas y obviamente redactar los artículos. Arnoldo, lo escucho. Sí, mi equipo quiere ser el siguiente en pasar. Deje comparto pantalla. Ok, antes de eso, permítame un segundo nada más. Este uno de Emerson, Eric, Miguel y Berenice, ¿les queda algún otro punto respecto a sus avances? Por mi parte, no, todo quedó muy claro. Muchas gracias, profesor. Ok, muy bien, gracias a Es ustedes, todo. muy completo hasta el momento. Entonces piensen muy bien cómo van a ligar los artículos. Si quieren dejar la primera propuesta sobre descolonización, entonces nada más seleccionen bien como lo quieran tratar. Y si deciden al final cambiar por el dossier de Tomás Sankara, también se tiene que explicar desde un principio un poco el sentido en el que va la revista, pero hasta el momento van bastante bien. Muy bien, muchas gracias, equipo número 1. Ahora sí, Arnoldo, seguimos con su equipo. Arnoldo. Ah, muy bien. Sí, quería saber si seguía aquí con nosotros. Aquí está, ya se ve, ¿no? Sí, se ve. ¿Le puede aumentar el zoom, por favor? Ok. Ahí está mejor, ¿no? Sí, señor. Bien, pues el tema de nuestra revista nosotros queremos enfocarla completa y absolutamente sobre el estado del Congo. Y básicamente todo lo que va a ocurrir aquí durante la dictadura de Leopoldo II.
De momento tenemos 3 artículos principales, que son cómo Leopoldo II se hizo con el Congo belga, la esclavitud y la sociedad durante el mandato de Leopoldo II, la política y la economía de una colonia privada. Y como libro para reseñar tenemos, bueno, pues lamento que sea el mismo libro que ya mencionó el equipo anterior, pero es que El corazón de las tinieblas es literalmente de lo que vamos a hablar. Va a ser todo el contexto que envuelve ese libro, es básicamente lo que vamos a abordar en este dossier. Ajá, ¿qué más? Ok, vamos a ver, vamos revisando, permítame terminar mis anotaciones. Muy bien, vamos a revisar punto por punto. Entonces eligieron como dossier principal el Congo en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. El título veo que está en francés. ¿Alguna razón para eso? Quisimos ponerlo en francés porque no teníamos ninguna realmente como idea en el momento de que estamos elaborando. Y Bélgica en ese entonces tenía, pues, hablaba 2 idiomas, el neerlandés y el francés, y quedaba mejor el título en francés que en neerlandés, entonces lo dejamos así. En realidad el título es nada más la revista del Estado Independiente del Congo, pero en francés. Ok, es decir que podría cambiar más adelante. Sí. Muy bien. Bueno, en general está todo. A ver, vamos a ver sobre la propuesta de los artículos. Cómo Leopoldo II se hizo del Congo belga. Supongo que tiene que ver con la intervención, la esclavitud y la sociedad durante su mandato, okay. La política y economía en una colonia privada. Ok, abordan prácticamente 4 ejes vinculados. En general está bien. Muy bien. Está. Sí, respecto al libro, yo les decía que no había ningún problema si coincidían en algunos equipos los libros, pero el primer equipo tiene la ventaja de que presenta 2 propuestas, ¿sí? Y si al final ellos se deciden por el primero, el de Tomás Sankara, pues entonces ya se vería acá una diferencia. Sin embargo, en caso de que ellos no decidan cambiar y mantengan también el libro del Corazón de las Tinieblas, me parece que tampoco hay ningún problema, ¿sí? Porque la reseña se va a realizar de forma diferente, ¿sí? Entonces no creo que haya ningún problema. Tampoco quiero que haya presión para el otro equipo, como que para inclinar la balanza hacia un eje temático en particular, pero al menos para eso también es esta sesión, para ver cómo están trabajando los otros equipos y ver qué podemos aportar de diferente en este sentido, ¿sí? No sé, equipo, si hay algo más pendiente de ustedes. Pues creo que no, eso es lo que llevamos hasta ahora principalmente. Y bueno, pues son temas quizá un poco amplios, pero pues bueno, creo que son suficientes para poder comprender lo que va a ser alrededor del Congo belga en esta época. Ok, muy bien, sobre todo por el hecho de que, como veremos en la siguiente unidad, eh, a veces desestimamos lo que ocurrió en el Congo, lo vemos de una manera, o lo apreciamos desde un punto de vista marginal, si lo queremos llamar así, respecto a las colonias francesas, a las colonias británicas o a la presencia alemana, por ejemplo. Entonces a veces como que el Congo queda ahí un poco a la deriva. Entonces, bueno, esa es digamos, la revisión que por su parte. Entonces en general está completo, detalles ahí nada más que me están comentando, pero en general está muy bien, ¿sí? De acuerdo, muchas gracias, equipo. Pasamos al siguiente, por favor.
¿Quién va a participar? Ya participaron Emerson, Eric, Miguel, Berenice, Brenda, Arnoldo, David y Carlos. De acuerdo, entonces no podemos llevarnos así toda la clase. Vamos a ver. Claudia, ¿cuál es su equipo? Sí, somos Carolina, Lucero, Elías Jared y Ricardo. Entonces, Carolina, Lucero, Elías, Ricardo y Claudia, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Nos pueden hablar un poco de su propuesta de dossier, por favor? Bueno, nosotros pensábamos hacer nuestro dossier sobre las civilizaciones antiguas en África. Bueno, el artículo que yo pienso tratar es sobre la civilización Punt, una civilización de la que, pues a comparación de otras, todavía no se sabe demasiado y que, pues, los historiadores y arqueólogos, etcétera, dieron con ella gracias a los jeroglíficos, bueno, a los textos. Bueno, no estoy segura si decir textos estará correcto, pero fue gracias a lo que dejaron los egipcios en los jeroglíficos. Al parecer, por lo que he estado leyendo, pues solamente ellos trataban y comerciaban con esta civilización, y se debate también mucho la localización de esta. Algunos dicen que puede estar pues en las costas o hacia el sur de Egipto también. Y bueno, pues ese es el tema que quiero tratar en mi artículo. Creo que el compañero Ricardo no está. Él quería, bueno, él nos iba a contar sobre el libro que iba a reseñar. Nos habló a nosotros sobre el libro, pero no nos dijo el nombre. Entonces, estamos tratando de comunicarnos con él. Y bueno, lo que nos dijo acerca de, pues, este libro es que trata sobre las dificultades que existen para tratar registros y fechas en África. Realmente no sé qué libro o texto sea, pero él nos platicó eso acerca de esto. Y bueno, también creo que le voy a ceder la palabra a mi compañero Elías para que él nos hable de su artículo. Permítame, un segundo ahí, Claudia. Nada más me puede repetir, por favor, el nombre de la cultura que quiere abordar. No le entendí al principio. Se llama Punt, P-U-N-T. Perfecto, muchas gracias. Elías, lo escuchamos. Sí, gracias. Sí, en mi caso yo lo que quiero tratar es específicamente sobre la introducción del camello a la zona africana y su relevancia en el comercio primigenio de la zona. Cómo permitió la conexión de comercio entre las distintas civilizaciones primarias. Ok, pero es una dimensión económica del camello, digamos. Exactamente. Ok, perfecto. La otra persona que es del equipo sigue Lucero o Carolina. Bueno, a ver, sí, Carolina. Bueno, a mí un tema que me gustó y que quiero profundizar porque siento que no vimos demasiado, siento que se puede sacar más información, es sobre el reino de Ghana.
Entonces quiero abordar sobre un poco el origen, pero sobre todo me gustaría abordar sobre su decadencia. Ok. ¿Y Lucero? Sí, disculpen, no funciona mi teléfono. Sí, sobre las diferentes civilizaciones ya que se habían visto al principio, que hemos abordado, pero ya ahondar en sí civilizaciones antiguas. Pero, ¿usted colabora con algún artículo o va en pareja con alguien? ¿Cuál es su participación en la revista? Sí, de los diferentes, ¿cómo se llaman? Sí, con el artículo, por así decirlo. O sea, todos hacemos lo mismo. Sí, pero lo que me refiero es que si es un tema en particular el que usted aborda, es lo que no me ha quedado muy claro. Ah, sí, es que aún no lo encuentro por eso. Aún no lo tengo en concreto, discúlpeme. Ok, gracias. Es para tener un referente. Ah, De acuerdo. Entonces tenemos una perspectiva general. Tratan sobre las civilizaciones antiguas. Tienen por lo menos 3 temas previstos: el de la cultura Punt, el de la dimensión económica y comercial del camello, lo cual es bastante diferente a lo que hemos venido tratando, muy bien, y la particularidad del reino de Ghana y su decadencia, de acuerdo. Eh, en cuanto al título, ¿tienen alguna aproximación al respecto? Sí, sí, estábamos planeando ponerle eones, como la medida temporal. Ok, nada más que recuerden que eones son ciclos muy, muy largos, muy extensos, incluso más que milenarios, consideren eso. Porque, por ejemplo, la introducción del camello inicia alrededor del siglo IV de nuestra era. La civilización Punt convive con los egipcios. El reino de Ghana también es bastante reciente. Entonces, a lo mejor podrían tener un poco ahí de cuidado sobre la palabra, porque insisto, eones se refiere a eso, ¿no? A ciclos muy, muy largos e indefinidos en muchas veces irreconocibles. En cambio, todos estos procesos que me están describiendo o que plantean son datables, ¿sí? Y son reconocibles. Entonces, ahí podría haber ahí un detalle, ¿no? Si trataran desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista prehistórico o paleontológico, ajá, exactamente, probablemente ahí sí. Pero se identifica más o menos lo de Punt, lo de la introducción del camello, el reino de Ghana. Entonces, a lo mejor tendrían que replantear o revisar si el concepto que están utilizando para el título es el más adecuado, ¿sí? Porque no están hablando de la formación geológica ni la de la formación humana como general. Incluso para el desarrollo humano no se suele utilizar el término eones. Se suele para este proceso de expansión del universo o de la formación geomórfica de la Tierra, ¿sí? Entonces, cuidado ahí con ese concepto, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias por su consejo, profe. Sí, déjenos buscar uno más coherente, sí, cierto. Muy bien, eso es muy importante. Sí, bueno, esto ya va en general para todos los compañeros y compañeras. Recuerden siempre ubicar un poco qué significan los conceptos que plantean utilizar para evitar que les den como que un significado diferente. Por ejemplo, el equipo 1 tuvo ese detalle con el Ubuntu, pero ellos ya tenían claro que se trataba de una diferenciación, ¿sí? Bueno, espero que al final de la clase se hayan podido comunicar con Ricardo para más o menos visualizar lo del libro, ¿sí? Y si no, bueno, eso también sería un punto pendiente en sus avances, ¿de acuerdo? Muchas gracias al equipo, al tercer equipo que expone sus avances. De acuerdo. ¿Cuál es el siguiente?
Nosotros, profe. Muy bien, escucho. Mi equipo somos Andrea Elisa, Carlos Aldair, Dania Valesa y yo, Fátima Ramírez. Ok, permítame un segundo. Sí, Andrea, Carlos, el apellido, porque hay otro Carlos también en la clase. Colunga Camacho. Ok, Carlos Colunga. Siguiente era Dania. Dania Valesa Rodríguez. Ok, Dania Rodríguez y usted, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora sí, continúe, por favor. Bueno, nuestro tema va más enfocado hacia la religión. Sabiendo que hay muchísimas religiones en África, nosotros nos decidimos por el Islam porque toda la parte, una gran parte del norte está, o sea, es completamente islámico. Nuestros artículos sugeridos sobre todo fue el terrorismo en Egipto, porque se ha visto que ha habido mucho terrorismo por parte de los grupos, más que nada el chiismo, porque está la iglesia copta en Egipto. Tenemos la arquitectura porque creemos que el Islam más las tradiciones como, pues sí, costumbres propias africanas tienen un impacto. Y también aparte otro es el costumbres o creencias de como un junto de tradiciones africanas, pero llegadas con el Islam. O sea, vaya, como estuvieran juntas. Y en cuanto al libro, mi compañera Andrea es la que le puede decir exactamente de qué trata, porque ella es la que más se enfocó en esto del libro. No sé si pueda llegar Andrea, por favor. Hola, no, bueno, es que teníamos muchos capítulos que hablaban sobre el Islam en África y también encontramos muchos links. Entonces, libro como tal específicamente no teníamos así uno en su totalidad, pero lo que pasa es cuando buscas libros sobre África a veces te encuentras novelas interesantes. Entonces encontré una que se llamaba África en el corazón, pero se enfoca más que nada esa novela es más actual, como por los 90, o sea, bueno, es del siglo pasado, y habla sobre la situación de un niño en Camerún, pero habla más que nada sobre cómo es la vida de ese niño en Camerún, y pensaba que podría ser útil porque investigué y en Camerún las religiones más destacadas son el cristianismo y el islam. Entonces pensé que podríamos sacar de ahí una noción al menos como que de cómo se lleva la vida en ese país al menos. Pero pues sí, esa era mi propuesta de libro. Ok, vamos a revisar detenidamente el asunto. De acuerdo, entonces dossier tenemos la presencia de la religión islámica, los artículos hasta el momento, terrorismo en Egipto, la cuestión del arte y las costumbres y creencias. Vamos a ver. Respecto al terrorismo, por lo que me dice, están hablando de los extremismos religiosos, ¿verdad? Sí. Ok. Extremismos religiosos. En cuanto al arte, ¿alguna manifestación en particular? Porque el concepto de arte es bastante amplio, muy extenso. Es que creo que lo del arte... Fátima. Pues es que nada más, en arte teníamos arquitectura, porque sí estuvimos pensando en eso de que el arte iba a ser un tema muy extenso, y pues nosotros más que nada en arquitectura. ¿Alguna región en particular? Supongo que el norte de África. Es pregunta. Ah, sí, profe. Sí, es que se escuchó como si fuera como una afirmación. Sí, disculpe, suele suceder. Entonces, arquitectura en el norte de África.
Sí. Y el tercero es costumbres y creencias. Por lo que entiendo también es el mestizaje cultural, ¿no? O lo que denominamos mestizaje cultural. También es pregunta. Sí, perfecto. Sí, sí, es más que nada el mestizaje cultural. ¿En alguna zona específico o con alguna cultura del norte de África en particular? Aún no decimos exactamente qué, porque pues sí estamos viendo bien en cuál podríamos identificar, bueno, investigar, pero sí estamos viendo porque nos interesan ver ese tipo de, vaya, con las culturas o exactamente en un país. Ok, de acuerdo. ¿Tienen algún título aproximado para la revista? Sí, Sí, habíamos puesto uno. Bueno, dile, Andrés, si quieres. Alim, pensábamos ponerle Alim, porque cuando buscamos el significado, bueno, es una palabra de origen árabe y significa algo como sabio o culto, y fue como que, no sé, nos gustó cómo sonaba. ¿Le podría escribir en el chat, por favor? Claro, sí. Para tener exactitud. Ok, muy bien. Me decía que se relaciona con sabiduría, ¿verdad? Sí, con sabiduría o que alguien es culto. Ok. De acuerdo. Entonces, en general tienen marcado los asuntos. Lo que sí me preocupa un poco es todavía la difusión que tienen acerca de los artículos, ¿sí? Y el libro que plantean, ¿sí? Porque no la escucho muy convencida de que se podría hacer, pero insisto, es una fase temprana, simplemente para que lo tomen en consideración, porque únicamente nos quedarían estos 2 meses después del receso vacacional para que puedan completar su pie, ¿sí? Entonces, ojo ahí, equipo, por favor, en definir bien los artículos. Y en cuanto al libro, también les había dicho que no necesariamente tenía que ser un libro de corte histórico o académico, que podría ser un texto narrativo literario, ¿sí? Bueno, de literatura de ciencia ficción o de ficción. Por ejemplo, sus compañeros que optaron por Joseph Conrad. Aquí puede ser algo similar. En ese sentido no hay ningún problema. Simplemente tener bien definido ese aspecto, ¿sí? Ok, ¿algo más, equipo? No, creo que es todo, profe. Ya quedó más claro. Gracias. Perfecto. A ustedes, muchas gracias. Sí, insisto, por eso me interesaba hacer esta sesión específica para esto, porque van saliendo varias dudas. Al final, cuando todos los equipos hayan participado, si alguno o alguno de ustedes tiene alguna sugerencia o alguna observación para su equipo, eh, podríamos tener la oportunidad de compartirla siempre de manera respetuosa eh, para sus compañeros y compañeras, ¿sí? Por lo pronto, los siguientes compañeros o compañeras que eh, nos van a compartir sus avances, por favor. Profe, espere, antes de que continúe mis siguientes compañeros, quería decirle que, por ejemplo, cuando nos preguntó si en uno de los artículos en el que habla sobre costumbres o creencias, podríamos especificarnos, por ejemplo, en el país de Camerún, para allí poder ya, digamos, que esté relacionado con el libro que había mencionado antes, que es La vida de un niño en Camerún. Bueno. Ok, muy bien. ¿Es pregunta o es afirmación? También. Es pregunta, o sea, si se puede hacer bien, o sea, si se puede hacer eso y que sea como que adecuado para, pues, hacerlo. Ok, bueno, puede ser. Nada más considere lo siguiente.
A lo mejor en la organización de los artículos vayan de lo más general a lo particular. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, primero van a empezar, podrían empezar tal vez con la cuestión del arte, la arquitectura, porque la zona geográfica es la más extensa, que es el norte de África, ¿sí? No están considerando un espacio específico, entonces ese podría ser como que su artículo número 1. Luego el artículo 2 sería esta cuestión de la cultura, de las costumbres y creencias, el mestizaje en Camerún, que también es algo más específico, y también el terrorismo en Egipto, ¿sí? O el extremismo en Egipto. Entonces, únicamente que sigue esa lógica, de lo más general a lo más particular, ¿sí? Pero de ahí en fuera no habría ningún otro problema, y de hecho le sugeriría, en caso de que así decidieran trabajar, dejar a Camerún al último, ¿sí? Para que hubiera una serie como que de continuidad con la reseña, que la reseña es el siguiente texto después de ese artículo. Entonces se conectaría de forma muy natural, ¿sí? Entonces a lo mejor podría ser norte de Egipto con lo del... norte de África con la arquitectura, después sería el extremismo religioso y luego sería el mestizaje cultural en Camerún y trasladarse hacia la reseña del libro, ¿sí? Esa es una sugerencia. Ok, muchas gracias. A ustedes, gracias. Ok, vamos a ver. Vamos a regresar un poco antes de continuar. El comentario aquí de Ricardo. ¿Nos puede platicar un poco, Ricardo, sobre su texto, por favor? Sí, buenos días. Estaba buscando, bueno, es el que planeo, pero la verdad si encuentro otro, pues ahí podré ir reseñando. Pero es un artículo que más que nada habla sobre, bueno, es que el título es bien directo. Es las dificultades de una introducción en la historia de África y pues lo quiero estudiar, bueno, lo quiero reseñar más que nada porque como estamos hablando mi equipo sobre antigüedad, sí, la antigüedad, historias antiguas en África, me acordé más que nada sobre lo difícil que era para encontrarlo, sobre lo difícil también que era describirlo, y sería interesante reseñar otro artículo u otra información además de la que ya habíamos leído. Ok, ese texto ¿conoce de qué editorial es o cuál es el autor o autora? Son dos autores, es Antonio Brusa y Luigi Cajani. Es un artículo en italiano, solo que está traducido, es de una revista. A ver, ¿es un artículo o es un libro? Es un artículo. Ok, perfecto, para tenerlo claro ahí. Sí, es deja que lo tengo. Es de una, bueno, puedo checar el ICBN, pero aquí por lo que veo es una revista que se llama Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. Es del 2005. Ok, tomen en consideración lo siguiente. Sí. Es poco usual hacer reseñas de artículos, ¿sí? Se presentan regularmente resúmenes de artículos, de revista en este caso. Entonces, sí, a lo mejor ahí podrían reconsiderar esa cuestión. El texto parece interesante, estoy de acuerdo. Sin embargo, insisto, es poco usual hacer reseñas de artículos, ¿sí? Porque entonces estarías haciendo un artículo de un artículo. Entonces, en ese caso, mejor lee un artículo que es más corto que un libro, ¿sí? Entonces, podría ser, podrían a lo mejor estar haciendo una innovación editorial, no estoy... Bueno, vamos a ver cómo va progresando eso. Entonces únicamente consideren eso, porque insisto, no es muy peculiar, no es muy común. De hecho, no recuerdo haber visto en ningún momento alguna reseña sobre artículos. Entonces, lo podrían poner en veremos, ¿sí? Entonces, si pudieran dar otra buscada, otra revisión a libros, ¿sí? A textos, tal vez sería lo más idóneo, ¿no? Porque sí me llama un poco la atención en ese sentido. Hasta el momento podría ser ese pendiente el que quede, ¿de acuerdo?
Sí, maestro, y Dígame. pues en caso de reseñas del libro, la extensión se va a respetar como si fuese un artículo, ¿verdad? Que había dicho de mínimo tantas cuartillas y así, ¿verdad? En el caso de la reseña. En el caso de la reseña es de 1 a 2 cuartillas, ¿sí? Ok. Pero no, sí. De hecho, en el programa vienen las especificaciones concretas. Asigné una extensión mínima para los artículos y una extensión mínima para las reseñas, ¿sí? Una disculpa, no había recordado haberlo leído. Sí, no se preocupe, para eso es la sesión, para aclarar puntos. Entonces, insisto, tomen eso en consideración, porque si yo voy a leer una reseña de un artículo, pues mejor leer el artículo. Entonces, para que tengan ahí eso en pendiente, ¿de acuerdo? Pero bueno, me alegra que se haya podido conectar y comentar hasta el momento lo que tienen planeado, para que puedan discutirlo en equipo y trabajar a partir de ello. ¿Algo más? Pues no, nada más que en ese caso pues estaría buscando libros de historia africana que no estuviesen tan largos porque supongo que van a haber unos como de 800 páginas, pero... Sí. Hay libros cortos e igualmente puede ser un texto de ficción, ¿sí? Una novela o una antología de cuentos. No hay ningún problema en ese sentido, ¿sí? Pero sí me gustaría que se familiaricen un poco más con este género en particular. De acuerdo, muy bien, entonces ahí tienen todavía tareas pendientes todos los equipos. De acuerdo, los siguientes compañeros o compañeras que van a participar, por favor. Buenos días, maestro. Nosotros quisiéramos hacer lo siguiente. Bueno. A ver, sí, dígame. No, usted. Ok. Dania, la tenía anotada en otro equipo, pero supongo que es una Dania diferente. Sí, yo soy Escobedo. Ok, y la anterior es Dania Rodríguez, ¿verdad? Sí, aquí hice la precisión. Disculpe, adelante. Bueno, las integrantes seríamos Andrea Martínez, Ángela, Ana Paula y su servidora Dania. Nosotras quisiéramos más bien escoger el tema de las colonias africanas desde el periodo de 1884 a 1885, enfocándonos principalmente en los países de Alemania, Francia e Inglaterra. Y la reseña sería la de El León y el Cazador, de Ana María. Y bueno, el objetivo principal sería abordar cómo llegaron estos países a África desde la perspectiva de estos países europeos, pero enfocándose en el colonialismo, más que nada, obvio. Y creo que sería todo. Ok, vamos por partes. En primera instancia, recuerden que para 1884-85 todavía no había colonias como tal. En ese periodo que de hecho abordamos en una de las sesiones es lo que se llama el reparto de África, y como ustedes recordarán se trata de definir con precisión las formas y las rutas de comercio, ¿sí? Entonces sería hasta finales de la década de los 80 y principios de los 90 del siglo XIX cuando se establecen formalmente las administraciones coloniales, ¿sí? Entonces, para que lo tomen eso en consideración. Pero si les interesa ese periodo, probablemente pueden hablar sobre el proceso de formación de las colonias, no de las colonias como tal, ¿sí? De cómo se van instalando diferentes países europeos en zonas en particular. Esa sería la observación. Antes de que se me olvide, entonces las integrantes son Dania Escobedo, Andrea Martínez, Ángela y ¿quién más? Ana Paula. Ok. Ana Paula, de acuerdo. Entonces, podrían a lo mejor tomar eso en consideración, que no se trata todavía de la colonización como tal, sino que está surgiendo apenas. Es la fase primigenia, es la formalización al respecto. Sobre los artículos, por lo que le entendí,
van a abordar en un artículo la presencia inglesa, en otra la francesa y en otra la alemana. ¿Es así? Sí, maestro. Ok. Entonces tenemos Inglaterra, Francia y Alemania. Muy bien. En cuanto al libro, El León y el Cazador, es uno de los que tenemos en las lecturas básicas. Yo les había sugerido que podrían tomar para la reseña libros de las lecturas complementarias, ¿sí? No de las lecturas básicas, porque las lecturas básicas son las que vamos a estar tratando todos y todas en la clase. Entonces no está mal ni nada por el estilo, simplemente que a lo mejor sería idóneo, ¿sí? O recomendable que o buscaran en la bibliografía complementaria que viene en el programa o que propongan un texto diferente, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido reseñar un libro con el que ya estamos trabajando, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí les sugeriría que revisen textos en la bibliografía, en las lecturas complementarias o buscar otro texto, ¿sí? Porque, insisto, este libro del León y el Cazador, pues todos y todas las vamos a estar revisando. Menciona Ricardo el libro de cómo Europa subdesarrolló África. Sí, definitivamente. De hecho, ese libro está en las lecturas, exactamente. No lo utilicé como lectura básica, sí, porque a lo mejor por el enfoque que tiene un poco marxista y muy revolucionario, es bastante tendencioso, digo, desde mi punto de vista, pero si ustedes lo quieren utilizar adelante, de hecho es un texto muy informativo en lo que se refiere a cómo las consecuencias de Europa, ¿sí?, se generó. Entonces ese libro les quedaría como anillo al dedo, como se dice. Se ajusta perfectamente a su dossier, ¿sí? Insisto, está en las lecturas complementarias y el archivo ya está cargado en la sección de la carpeta de lecturas complementarias, entonces no van a batallar en ese sentido. Insisto, se ajustaría bastante bien a lo que ustedes están buscando. ¿De acuerdo? ¿Tienen algún título aproximado? Lo teníamos definido como las colonias africanas, pero bueno, así como nos dice usted de que es pues como un periodo más prematuro a las colonias en sí, entonces supongo que tendríamos que buscar otro, pero bueno, no era el título, nada más era como el tema, pero Ajá. eso. Ok, entonces hay mucho que trabajar en ese sentido, equipo. A lo mejor orientar un poco mejor el dossier, esa sección temática de los años 84-85. Bueno, ahorita ya tienen esta propuesta para reseña del libro. Los artículos veo que ya lo tienen bien esclarecido. ¿Van a tomar algún enfoque en particular? ¿O nada más la presencia militar o económica o política de estos países europeos en África? Por el periodo y lo que estábamos viendo en clase, supongo que sería como más idóneo el político, el económico, tal vez. De acuerdo, es también importante que tengan esa claridad para poder seguir avanzando económico. De acuerdo. Entonces, les decía que tienen pendiente definir un poco con mayor claridad lo que respecta al dossier. No porque no lo tengan claro, simplemente que adecuar los conceptos o la perspectiva que tienen en lo que refiere al colonialismo, ¿sí? No necesariamente tienen que cambiar el periodo, simplemente la concepción que tienen de colonización, ¿sí?
También lo del libro, que insisto, ya van avanzando en esto. Y bueno, el título también, que no es lo más importante, pero sí es parte de una revista, sino de qué otra manera se va a promocionar, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar en eso, equipo. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya son todos y todos los del equipo, del grupo. Sí, ya son todos los integrantes de la clase. De acuerdo. En general van bien, ¿sí? Entonces, únicamente hay que definir algunas cosas. Sí, Ever, dígame. Sí, maestro, faltó yo y mi compañera de equipo también. ¿Quién es su compañera? Creo que ahorita no está, pero se llama María Merari Flores Domínguez. Ok, Merari, de acuerdo. Entonces, vamos a ir avanzando aquí con algunos detalles y platique con sus compañeros con cuál se puede organizar. Tal vez el equipo 3, que son Claudia, Carolina, Lucero, Elías y Ricardo, ese equipo ya tiene 5 integrantes. Entonces probablemente podría organizarse con alguno de los otros 4. Le iba a comentar, ella Sí. y yo ya tenemos el tema y todo, vamos a hacer este equipo ella y yo nada más. Serían una pareja. Sí. Muy bien. ¿Saben qué? Es que fue error mío porque en Historia de Estados Unidos son 21 y aquí son 23. Se me pasó ese detalle. A ver, entonces si me puede explicar un poco, Ebert, por favor. Sí, bueno, nuestro tema es sobre las colonias neerlandeses en África. Tenemos pensado abarcar lo que es pues las colonias del Cabo de neerlandeses, las costas de los esclavos neerlandeses y las costas de oro también. Y tenemos pensado también en abarcar lo que viene siendo el Mauricio neerlandés, que es el nombre oficial del asentamiento de las compañías neerlandeses de las Indias Orientales. Y más que nada, pero pues ahorita como mencionó que lo de las colonias es un poco más adelante, no sé si el nombre del tema esté bien o qué opina usted, profe. Ok, ¿en qué periodo están planteando trabajar, más o menos? En el periodo 1913 sí, desde cuando llega Orlando a África, desde ahí. Bueno, es que Holanda también aparece como desde 1630, 1640, ¿sí? Y es un caso similar, no se trata todavía de un periodo de colonización, más bien es un periodo de comercialización y exploración, ¿sí? Entonces el concepto de colonia no me parece que se ajuste un poco, pero si les interesa el tema de la presencia holandesa es magnífico, ¿sí? Simplemente tomen en consideración eso, que no se trata todavía de colonización como tal, ¿sí? En este caso, como van a trabajar solo 2 personas, en ese caso solo les pediría 2 artículos y una reseña, ¿sí? No 3 artículos, simplemente 2 artículos, ¿sí? Para que lo tomen en consideración, debido a las circunstancias. Precisamente sobre la reseña, ¿tienen algo visto, algo previsto? Pues tenemos una lectura que está ahí en archivos que se llama Sudáfrica, las raíces históricas. De ahí pensamos en abordar la reseña. Ok. Bueno, también hay considere que Sudáfrica, bueno, sí, definitivamente Sudáfrica fue un bastión holandés y con la presencia de diferentes grupos, entonces se ajusta perfecto.
En cuanto a los temas para los artículos, son las rutas de esclavos y los asentamientos comerciales, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahí están los dos temas que van a abordar. ¿Y tienen alguna aproximación respecto al título? Pues todavía no, la compañera lo iba a decir, pero creo que no vino a clase. Nomás nos faltaría poner el tema bien, pero ya lo demás está bien. Ok, perfecto. Entonces, son detalles también, nada más los que faltan por definir ahí. Únicamente para clarificar eso. Entonces, bueno, espero que el hecho de que sean solamente 2 integrantes en el equipo no les represente dificultad. Si en algún momento creen que a lo mejor esto los va a sobrepasar un poco, espero que no, pues ya vemos la forma de organizar, ¿de acuerdo? Pero bueno, al menos ya tiene criterios definidos, eso me tranquiliza bastante. ¿Algo más, Ebert? No, sería todo, maestro. Gracias. Perfecto, muchas gracias. De acuerdo, ahora sí, lo que les decía que en general todos y todas tienen ya visualizado cuál va a ser el enfoque o el abordaje de su revista, lo cual me tranquiliza bastante. Ahora, no sé si alguna de ustedes, tenga alguna sugerencia, alguna observación para el resto de los equipos, ¿sí? Si la exposición de sus compañeros y compañeras hubo algo que les llamó la atención o alguna sugerencia que quieran realizar. Ok, parece que no. Entonces, todavía hay mucho que trabajar. Esto va para todos los equipos. Tener poca información es difícil, tener mucha información y que lo sobrepase también puede llegar a ser difícil porque tienen que tomar decisiones al respecto. Entonces, todos los equipos, aunque tienen ya más o menos clarificado el rumbo que quieren tomar, todavía hay material para trabajar al respecto, ¿sí? Entonces, tómenlo en consideración, sobre todo porque las siguientes 2 semanas van a ser de receso vacacional y regresando del mismo, pues el tiempo se va a ir muy rápido, ¿sí? Para cuando consideremos, ya va a estar terminándose el semestre y para finales de mayo tendrán que estar entregando el PIA, ¿sí? Entonces, para que también se agenden, para que se organicen, discutan con sus respectivos equipos la información que tienen, hacia dónde van a trabajar. Entonces, por favor, no olviden eso, que el tiempo se nos va a ir volando, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en consideración. No sé si a alguno de los equipos le quede alguna duda o comentario sobre su propio trabajo. Ay, maestro, perdón. Bueno, aquí Dígame. el micrófono, pero se me olvidó levantar la mano. Sí, dígame. Que estuve revisando, la verdad, para aprovechar el tiempo. Y pues ya encontré un breve libro y no sé si le parece bien que sea un libro de cómo, aprovechando que estamos hablando de África y de su historia en nuestra revista, de cómo pues de cómo serían los colonizadores, cómo la gente que está afuera de África y que está dentro de África considera su historia, o sea, cómo la observa a ellos. Habla de un poco de la historia de África, pero también es un poco historiográfico. O sea, es dentro y fuera de la historia. No sé si sería adecuado. ¿Cómo se llama el libro? África y la historia, de Luis César Bou. Sí, de hecho habla un poco de cómo los europeos detallaban a los africanos, de que se ven, ¿cómo era? Oscuros, famélicos, etcétera. Y también de cómo los africanos detallaban a los blancos, de que se ven extraños, cosas de ese estilo. ¿Lo pudo conseguir de manera digital o únicamente es impreso? Considere eso para el momento de hacer la reseña. Digital.
Ok, perfecto. ¿Me recuerda el nombre del autor, por favor? Luis César Bou. Sí, también acá habla de cómo los historiadores ven la historia africana y cómo la detallaban. Como lo acabo de encontrar, le quería preguntar. Ok. No tengo conocimiento del libro, permítame revisarlo y ahorita lo ubico. Sí. A ver. Luis César Bou, ¿verdad? Dijimos. Aquí está. Sí. Déjeme revisar el índice. Ok, el libro parece parece relacionarse muy bien ahí. Lo que no veo, y a lo mejor sería conveniente revisar, son los datos de publicación. ¿Sí? Una reseña es indispensable que tenga los datos completos del libro, la editorial, el lugar, el año. ¿Sí? Entonces, si decide utilizar ese, eh, para que tome en consideración. Por lo que veo en el índice se Sí, relaciona sí. muy bien. Entonces, no tengo problema con eso, únicamente para ustedes que tengan en cuenta que una reseña requiere los datos completos del libro, ¿sí? Entonces, para que los busque, pero en general me parece bastante atractivo lo que el índice deja ver, ¿de acuerdo? Entonces es una opción que podrían tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario sobre el desempeño de su equipo? De acuerdo, entonces lo que les decía es que todavía tienen varias cosas pendientes por trabajar para que lo tomen en consideración y tenemos nada más poco más de 2 meses para terminar eso, ¿de acuerdo? Si no hay más dudas, aquí concluimos. La sesión era únicamente para esto. Recuerden que mañana es el examen de Historia de Norteamérica a las 10:20 de la mañana. Ya habíamos hecho las indicaciones al respecto. Y esperando que sean lo más puntuales posible, sobre todo por ustedes, por la programación automática del texto. Sí. Entonces, por favor. Solo para, Sí. para avisar, igual no es tan la gran cosa, pero algunos compañeros mañana tendremos participación en lo que el colegio quiere hacer de una entrevista para la acreditación. Ajá. Y pues si se acaba antes, pues estaríamos a tiempo. Si se acaba un poco después, llegaríamos a lo mucho 10 minutos después de que inicie el examen. Como a eso de las 10:30, creo. Ok. ¿A qué hora lo citaron para la acreditación? 9:30. Si es Creo que que sí, la verdad se me va el horario, pero 9:20 según me parece. 9:20. 9:20 a 10:30. Sí, a nosotros nos citaron hoy en la tarde. También va a ser un asunto ahí. Está bien, no hay ningún problema. Yo entiendo. Entonces esperemos que se demoren lo menos posible, que se extiendan. Pero bueno, ahí queda también ese pendiente. Ahí. Muy bien, si no hay nada más, aquí terminamos. Por favor, registren su asistencia en el chat y nos vemos el día de mañana. Pásenla bien. Gracias, profe, nos vemos. Muchas gracias.